Televisa presenta en MP3. Ciclo celular. Si las condiciones lo permiten, una célula puede dividirse en dos células idénticas a la célula progenitora. Este proceso se conoce como mitosis. Es de reproducción asexual. Este tipo de reproducción es característico de organismos unicelulares eucariotas. También ocurre en organismos pluricelulares como las células somáticas de nuestro cuerpo. Las células somáticas dividen por mitosis para aumentar el tamaño del organismo, recambiar sus células, es decir, que algunas células viejas o dañadas son reemplazadas por células nuevas. Para reparar tejidos dañados, las células sexuales, óvulos y espermatozoides se dividen por meiosis. El ciclo celular es la serie de transformaciones que experimentan las células. Esta se divide en periodo de interfase y periodo de división celular, o fase M de mitosis. Periodo de interfase. Aquí la célula se prepara para dividirse, realizando sus funciones metabólicas y creciendo. Esta se divide en distintas etapas o fases. Fases G1. La célula duplica su tamaño, aumenta su cantidad de organelas y otras moléculas. Las células que ya se dividieron o solo se multiplican esporádicamente, como las neuronas, permanecen en fases donde solo cumplen con sus actividades metabólicas. Están en fase G0. GS. Antes de la división deben duplicar su ADN, asegurando que las células hijas reciban el mismo material genético. Fase S. Antes de la división deben duplicar su ADN, asegurando que las células hijas reciban el mismo material genético. En esta fase el ADN también se condensa empaquetándose junto con proteínas esenciales, las histonas. Fase S. Antes de la división debe multiplicar su ADN, asegurando que las células hijas reciban el mismo material genético. En esta fase el ADN también se considera empaquetándose junto con proteínas esenciales. Fase 1. En esta fase los cromosomas están duplicados, los cromosomas homólogos aparean, se intercambian la información genética, las cromátides poseen información combinada, el uso se extiende hacia los polos y metafase 1. Los homólogos se ubican en la metafase 1, los homólogos se ubican en el plano ecuatorial al azar. En la anafase 1, los homólogos se separan de forma al azar hacia los polos. Fase 1. Los homólogos ya están en los polos. En los polos se forman la envoltura y el núcleo hijo. Cada núcleo hijo tiene un cromosoma de cada par de homólogos, que son haploides con 23 cromosomas cada uno. Los cromosomas se descondensan y la citocinesis puede ocurrir formando nuevas células hijas. Profase 2. Inicia la meiosis 2, sin previa duplicación. Los cromosomas se condensan, la envoltura se desgrega y se forma el huso. Metafase 2. Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial. Cada cromosoma se une independientemente en una flora del huso. Anafase 2. Las cromátides hermanas de cada cromosoma se separan al azar. Estas ya no son idénticas. Telofase 2. Los cromosomas hijos llegan a los polos. Estos poseen envoltura nuclear. Se deforma o desorganiza el huso. La combinación para las células hijas es diferente. El resultado, 4 células hijas. 무적의 숲에 넣는 숲